de la palabra de la fe. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo ya tengo alguna trayectoria, algún recorrido acá dentro de la localidad. Los compañeros míos me conocen desde hace rato. Fui ganador del premio Confiante en el 2015. He hecho algunos videos con algunos de los acá presentes, con otros que no están acá en el momento. No voy a leer poesía porque yo he escrito poesía, pero hoy prefiero más bien leer un cuento que escribí. El título del cuento es Vitam Aeternam, así en latín, que significa obviamente vida eterna. Nadie creyó alguna vez que Inuk poseyera alguna cualidad extraordinaria hasta cuando el tiempo fue transcurriendo y fue develando su naturaleza tan particular. Nunca fue excepcionalmente inteligente o fuerte. Nunca alguien notó que alguna particularidad física lo hiciera descollar sobre el promedio de los Saquaks. Es decir, no tenía 2 corazones o una musculatura descomunal. Ni siquiera tenía 6 dedos en cada mano como le sucede a algunas personas. Pero el tiempo pasaba, la vida de los Saquaks se iba transformando, se iba haciendo cada vez más compleja, nacían niños, se casaban parejas que luego se separaban, morían jóvenes y viejos, hombres y mujeres, y este hombre seguía allí enamorando, pescando, bebiendo, fumando, contando chistes y sobre todo viviendo más de la cuenta. Era el hombre más longevo de que se tenía noticia entre la tribu. Había llegado a los 125 años, aunque aparentaba apenas unos 40, y para entonces era toda una celebridad que todos querían conocer, a quien le celebraban el cumpleaños a cielo abierto, con la presencia de propios y extraños que lo colmaban de regalos y que le deseaban, por supuesto sin creérselo y solo por cortesía, 125 años más de vida y muchos más, entre comillas. Pero lo de Inuk parecía irse perfilando como algo excepcional entre lo excepcional. Para ese entonces sus padres hacía mucho reposaban en la eternidad, al igual que sus hermanos y todos sus amigos. Los Saquaks para ese momento habían peleado 3 grandes guerras, además de otras menores. La primera de las grandes guerras había sido contra los Kimpurushas y la segunda contra los Maruts. Como resultado de ellas, las fronteras se habían corrido y los rencores los carcomían a todos por igual. Durante 130 años, Inuk había engendrado alrededor de 200 hijos, tenía una gran cantidad de nietos, además de muchos bisnietos, tataranietos y otra numerosa descendencia de hijos de bisnietos que la comunidad había englobado en un grupo que llamaban los Chosnos. Había visto morir a casi todas las madres de sus hijos, a todos sus amigos y a todas las grandes personalidades importantes de la tribu que había conocido en la infancia y la juventud. Por supuesto era una gran figura dentro de la comunidad, alguien que podía contar extrañas historias sobre gente desaparecida de tiempos lejanos. Y siguió viviendo. Al cumplir 220 años aparentaba apenas algunos más que un siglo antes. Seguía enamorando mujeres y engendrando hijos, pero cada vez con mayor frecuencia se le veía taciturno, pues sentía que vivía entre mucha gente desconocida. Entre su descendencia, junto a ilustres personajes que gozaban de aprecio y respeto, había pillos de la peor calaña que le amargaban la existencia. Muchos de sus gustos resultaban raros y muchos de sus relatos resultaban incomprensibles o de poco interés para los jóvenes. Él seguía con muchas de sus rutinas y otras las había adaptado al cambio de los tiempos. Por desgracia, una que otra había tenido que ser desechada, por lo general con mucha tristeza y elaborando prolongados duelos que le ensombrecían el alma y que iban dejando un sedimento que ya nada lograba remover. La gente no lo entendía a cabalidad y él tampoco lograba entenderlos por completo. Pero no moría, ni siquiera envejecía al mismo ritmo que los demás. Los Kimpurushas, los Maruts y los Saquaks
Vivían todos alrededor del volcán Sinai, al que tenían por montaña pacífica, ya que era morada de mariposas, aves multicolores y muchas otras bellezas zoológicas y botánicas, sin saber la furia destructiva que ocultaba en sus entrañas. Un día el volcán empezó a removerse y a anunciar con un ronquido cada vez más fuerte que no se encontraba a gusto entre sus límites. Pero después su cráter empezó a arder, poco después su cráter empezó a arder, luego a vomitar lava y por último estalló con furia, arrojando enormes rocas ardientes y torrentosos ríos de lava que arrastraron personas y animales, que arrancaron árboles de tajo, dejando a su paso tierra calcinada, cenizas y gases que se metieron por los ojos y por los pulmones, cubriendo el paisaje de cadáveres. En cada una de las 3 tribus se hicieron sacrificios animales e incluso de humanos para aplacar a los dioses. Muchos inocentes murieron degollados o arrojados al fuego. Se danzó, se ayunó, se elevaron plegarias, pero el volcán seguía furioso. Algo impide que el volcán calme sus ímpetus, dijo durante un trance ceremonial un anciano quimpurucha de barba blanca a quien tenían por sabio. Un chamán marut, por su parte, leyó con mirada de espanto en las entrañas de una víctima y dijo ver en ellas que el mal provenía de los Aquacs, que el mal estaba enquistado allí, pero que se había aliado de tal manera con fuerzas malignas que éstas habían fabricado un velo negro de protección que impedía precisar su naturaleza y origen exactos. Había que infiltrar gente entre los Aquacs y valiéndose de un amuleto especial que cambiaba de color ante la cercanía de la fuente de las desgracias, esta debía ser eliminada para siempre. Se dice que el amuleto señaló a Inuk y que de inmediato lo cercó un grupo muy numeroso de enemigos que lo apalearon y apedrearon hasta matarlo. Un hombre de bien, dijo el hombre que los comandaba, no podría vivir tanto. Lo suyo es asunto de espíritus maléficos. Así culminó su existencia a los 384 años de edad y en pleno uso de sus facultades. No valieron sacrificios, danzas ni ruegos. El volcán se aplacó solo cuando se le dio la gana, varios meses después. Bueno, entonces continuamos con la música de James Gómez. Quienes quieran invitar a James para que amenicen también sus espacios bien bonitos, ahí ahorita más tarde a la salida les va a dar el contacto. Así pues que chévere hoy: poesía, cuento, literatura, ensayo y música. A continuación, después de James, continúa el compañero Raúl Sánchez.
Sandro. Buenas noches a todas y a todos. Es para mí un honor poder estar acá como representante de los artistas y literatos de la localidad esta, dando un agradecimiento a la alcaldía y a estas oportunidades que nos dan por intermedio de el buen trabajo cultural que presenta el colectivo Con Mi Trabajo. Es una oportunidad que siempre nos dan ellos para poder, a través del arte, de la poesía, de la pintura, de la música y de todas las manifestaciones artísticas, darnos a conocer como artistas locales, y es un verdadero privilegio poder compartir mi poesía. Voy a empezar con dos poemas políticos, recordando lo que decía Borges, que muchas veces hablar de política, de religión o de fútbol era un atentado con la educación, porque uno maneja pasiones demasiado profundas y genera controversias o polarizaciones. Yo solo doy mi punto de vista, lo cual no significa una verdad, pero sí creo que todo artista es hijo de su tiempo y tiene derecho a expresarse sobre los caos que habitan en su mundo, en su continente, en su región y quizás en otras regiones, ¿no? Entonces voy a empezar hablando de este problema de los palestinos y los judíos con un poema que se llama Poema Palestina, la región de los maldecidos por la guerra. El planeta dominado por la arrogancia nutre con arma la sed de venganza del asesino. Con hipocresía clama que se detenga, pero la guerra como la muerte son un negocio lucrativo. Aprender a presentir la muerte a partir del sonido de la bomba que cae. Los cadáveres de los niños se apilan como los escombros. La táctica del hambre es la bomba más efectiva. Las ruinas de las ciudades. Un puñado de cadáveres se descomponen entre escombros de angustia, entre el llanto de las madres que ven morir a sus hijos. Gaza, prisión a cielo abierto, el infierno es la muerte del otro, el infierno es la guerra. Cuando todo termine quedará la herida. ¿Quién llorará a las víctimas? ¿Quién secará sus lágrimas? ¿Quién consolará a la viuda o al huérfano? Genocidas, ¿quiénes son? ¿El pueblo judío o su clase política? Los inocentes son daños colaterales, los secuestrados son daños colaterales, la venganza como el hambre nunca se sacia. Para allá tu venganza, Netanyahu, eres un ídolo de oro con pies de lodo, tu arrogancia caerá y tu máscara fascista será el último semblante antes de que te sepulten, antes de que el infierno de tus víctimas devore como un fuego tu alma de papel. ¿De qué lado está Dios? La justicia guarda silencio, pero la imagen de los niños que se ahogan tratando de rescatar un paquete de ayudas que aterriza en el océano es una comprobación de que el hombre sigue siendo el mismo a pesar de su avance tecnológico. La bomba grita en su furor de muerte, no quedará nada salvo la esperanza lacónica de un Estado palestino libre y en paz, salvo el dolor de los despatriados y la porno miserable imagen de la devastación en los principales noticieros del mundo. Ahora pues un poema erótico que se llama Gata en celo. Marcaste tu territorio con mis manos danzando sobre un cuerpo que apenas explorabas. Iniciaste cautelosa pero firme con la suavidad del ave suspendida en la nada. Luego en el zarpazo de un jaguar mi espalda se rasgó de improviso mientras cabalgabas sobre mi sexo. La lujuriosa bebida del placer dilató la esencia de nuestras desnudeces. La soledad espantada por el olor a sexo y caricia se fue opacando ante el avance inevitable del placer desbordado. Por discreción, nuestros labios callaron lo que nuestras pieles gritaban. Luego el éxtasis nos hizo olvidar del dolor y descubrimos de pronto el paraíso. Este tiene un epígrafe de John F. Galindo. En la miscelánea de lugares comunes que habitan esta sombra, quise gritarle a mi apellido y mis defectos a esta calle. Será inútil querer olvidar el sufrimiento, abortar toda esperanza de redención, acogerme a la sombra de un Dios que no pretenda salvarme o redimirme, beber la savia del árbol antes que los bosques sucumban a la hecatombe.
saborear con mis manos la piel señalada por el deseo antes de que el rastro ambiguo del amor se deforme frente al espejo del tiempo. Recorrer sin tregua las calles salpicadas de esta ciudad de nadie, despojado del temor al brillo del puñal o la mirada del miserable del mendigo que vierte su esperanza sobre nuestra indiferencia. Saborear la vida sin recordar la muerte que aguarda agazapada en una esquina. Comprender después de miles de tempestades que el olvido también es otra forma de partir. Tan solo somos un sueño que el tiempo desvanece, el tétrico reflejo de una nada que siempre será nuestra certeza. Madre, este es un poema que mi madre en este momento se encuentra hospitalizada, pero yo tengo la esperanza de que pueda verla nuevamente, y este poema se lo dedico a ella. Madre, has envejecido, lo noté con pavor una tarde que al dar un mal paso caíste de las escaleras y corrí a auxiliar tu frágil angustia. Te hubiera creído eterna como la inocencia incrustada en la sonrisa de los niños, como el sol que avanza en las mañanas para hacer retroceder la sombra y acariciar al hombre con una cálida esperanza. Sé que mi vida no ha colmado tus expectativas. Soy un soltero huraño que dejó de creer en el amor y se quedó con algunas ilusiones, las apenas necesarias para sobrevivir a tanta ausencia. Soy como un ave de alas cortadas que se negó a abandonar el nido. Si hubiera sido arquitecto, ingeniero, abogado, si me hubiera casado para multiplicar con hijos mis contradicciones y mis dudas y ser el espejo de la transitoriedad perpetua de la especie y no un poeta refugiado en la sombra difusa de un verso anónimo, tu semblante al mirarme a los ojos sería menos caótico. No existe una cura para la obsesión de creerse artista o poeta o músico o místico adicto a la metáfora con la mirada perdida en su propia nostalgia. Aún así, sé que sonreirías un poco si escucharas estos versos, entonces ese abismo incomprendido de mi existencia que tanto te ha lastimado sería como un murmullo de pétalos que van cayendo pausados, como los años que desdibujan tu semblante y añejan tu mirada hasta adormecer tu andar. Muchas gracias.
tardes a todos. Y noches, perdón. Un poquito más durito. Acá a la esquina. Ahí está. Acérquelo más. Que lo suban. Hola, buenas tardes, noches. Buenas tardes. Yo me llamo Jonathan Camilo Barbosa Molina, soy escritor literato infantil y juvenil y también escribo los anuncios. Y este es el gusto de estar acá porque Dios me puso este puesto para leer a todo el público, nuestro público de la Casa de la Cultura, Vista del Sol y todo el mundo. Y llevo 15 años escribiendo. Y es el gusto de estar acá. Gracias. No se oye nada. No se escucha. Acércalo. Ahí. Buenas tardes a todas, noches y nos vemos. Este es el gusto de leerles a ustedes, el público, les voy a dedicar esto con mucho gusto. El flautista y la princesa. En un reino próspero, lleno de armonía, vivía la princesa Bella, adorada por todos. Un día, mientras paseaba por los jardines del castillo, sus oídos se deleitaron con la dulce melodía de una flauta. Era Alberdi, un joven talentoso que con su instrumento azul claro llenaba al aire de mágicas notas. Bella quedó cautivada por la música de Alberdi y desde ese día asistía cada una de sus presentaciones. El joven enamorado en secreto de la princesa tocaba a un fervor, expresando en cada melodía en sus sentimientos hacia ella. Sin embargo, un nuevo pretendiente apareció en la escena, un payaso bromista y carismático que logró conquistar a Bella. Con sus ocurrencias y humor Alberdi, confundido, desilusionado, se alejó del castillo, sin comprender cómo la princesa podía haberlo elegido en lugar de un simple flautista. Mientras tanto, Bella comenzó a dudar de su decisión. El payaso, aunque divertido, no se despertaba en ella, en la misma conexión emocional que Alberdi. La princesa extrañaba la música del flautista, su bondad y la sinceridad que se reflejaba en sus ojos. Decidida a encontrar la verdad, Bella buscó la ayuda del soldado que custodiaba el castillo. Este conocedor de la bondad y la humildad de Alberdi reveló a la princesa su pobreza y su espíritu generoso. Bella, conmovida por la historia del flautista, comprendió que había cometido un error. Acompañada por el payaso, que ahora era su amigo, el confidente, Bella se dirigió a la humilde morada de Alberdi. Al verlo, la princesa se disculpó por sus dudas y le confesó su verdadero amor. Alberdi, sorprendido y feliz, recibió con un cálido abrazo. A partir de ese día, el flautista y la princesa nunca más se separaron. Su amor, nacido al son de una flauta mágica, venció las dudas y la confusión, demostrando que la verdadera felicidad reside en la honestidad, la bondad y la conexión genuina de dos almas. Gracias. Este lector te lee La Máscara Dorada. Un día iba caminando por los interminables andenes de su ciudad. Un hombre
Un día iba caminando por las interminables andenes de su ciudad. Un hombre joven de nombre Luis buscaba desesperadamente un empleo como recién graduado de periodista. Aunque era muy difícil conseguirlo, Luis no se rendía de todos y los días seguía luchando por encontrarlo. Llegó en un caminar a una cafetería. Atendía a una joven de nombre Sofía, amiga suya y conocedora de su situación, cansado y desalentado de su música búsqueda, pero necesitado al extremo en su casa por las deudas acumuladas. Sofía era una joven que también se ganaba la vida trabajando en pequeños teatros callejeros en las tardes y los fines de semana con las monedas y escasos billetes que premiaban a su actuación, las procedentes de su ciudad. Entonces llegó una extraña mujer a la cafetería, al de sonrisa cálida, muchas palabras, mirada fría y penetrable, vendiendo objetos antiguos, asegurando y suerte que acompañaría al que lo comprara. Luis miraba la mesa muy preocupado, tomaba lentamente su tinto que Sofía le sirvió. No escuchaba lo que decía la extraña mujer, pensaba que no tenía dinero en su poca suerte y lo deprimido que estaba porque nadie lo encontraba ni ayudaba. Ese momento Sofía se sentó frente a Luis y le dijo que escogiera dos objetos que ofrecía aquella extraña mujer. Ella los pagaría. Luis, sorprendido, llevó su mirada a la maleta, al de la vendedora. Allí una gran cantidad de cosas que jamás había visto y sabía para qué servían. Algunos brillaban y lanzaban luces como joyas relucientes y de gran valor. Otros parecían que se movían con sonidos que lo atraían. Luis dudaba de todo aquello tan reluciente como misterioso, pero Sofía y la mujer le hacían ver necesitado que estaba. Entonces aquella mujer, la vendedora, introdujo su mano en la maleta y sacó un papel enrollado y una máscara dorada y se le presentó al confundido Luis. Poco a poco se acercó al pobre hombre, cubriéndolo con su mirada, y le ofreció la máscara dorada, diciéndole que con su magia podría dominar las artes escénicas de cualquier obra de teatro. Y luego le ofreció la hoja enrollada, explicándole que era un contrato de Estado, que era como periodista, el más famoso del periódico del Capital. Para Luis fue como una bomba. Desconcertado, no fallaba que escoger. Sofía también sorprendida, retrocedió un paso y observó a su amigo sorprendente, mujer que ofrecía todo un cambio en la vida de Luis. El hombre miró primero el papel enrollado y se imaginó las primeras páginas, sus artículos con su nombre y un futuro lleno de lujos, con honores y elogios en la más prestigioso y renombrado periódico. Luego levantó su mirada y encontró la tristeza de la humilde joven que había creído en él. Entonces, sin dudar más, tomó la máscara y la mano de Sofía. A partir de ese día, Luis y Sofía se entregaron a su público de teatro. Encontraron la felicidad en los parques y salones cuando los pequeños espectadores y sus padres lo aplaudían y reían en la actuación. Todo el mundo los miraba por su entrega
en los personajes que representaban y la alegría transmitían en cada obra. Gracias. Bueno, mientras nos preparamos para la siguiente melodía del compañero James Gómez, yo les quiero recordar pues que este es el 17º Festival de las Artes Convidarte, que tiene diferentes componentes: las veladas literarias, 5 en total, una que estamos haciendo acá. Hoy en la Casa de la Cultura vamos a tener una feria artística ya en el Parque de Isla del Sol, que queda límites con Ciudad Bolívar, ahí pegado a Magdalena. También estamos haciendo la exposición de artes plásticas con 20 trabajos. Ya estuvo 17 días en la biblioteca El Tunal. Ya hoy la colgamos ahí en la biblioteca El Tintal de la localidad de Kennedy. También vamos a tener pues todo lo que tiene que ver con la música que se ha estado presentando. 2 jornadas o 2 encuentros de danza aquí en el Teatrino de la Casa de la Cultura, y también se han venido presentando algunas obras de teatro allí en la Sala del Contrabajo del barrio Isla del Sol. El contrabajo ha ejecutado de estos 17 convidantes unos 8 o 9 más o menos, y les queremos recordar que los recursos no son de la alcaldía local de tu pueblito, son de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deportes, en el marco de un programa que se llama Apoyos Concertados. En un tiempo fue de la alcaldía era la que daba los recursos, pero luego quitaron esos proyectos como escuela, como el mismo Convidarte y demás. Este recurso sale de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deportes. Hoy invitamos a la compañera pues que hace como la vigilancia, seguramente no pudo llegar. Y lo ejecuta la Fundación Cultural El Contrabajo, que estamos celebrando nuestros 30 años de actividades artísticas allí en la Isla del Sol. Nosotros comenzamos, fue en Kennedy, una cosa que se llamaba Azacón, allí en el barrio Villanueva, Nueva York, Kennedy. Y luego llegamos a Isla del Sol para crear El Contrabajo. Tenemos 2 pequeñas salas de teatro que funcionan todos los fines de semana. Allí en la Isla del Sol, por ejemplo, mañana se presenta una obra que se llama La agonía de una flor, de Fernando Soto Aparicio. Y abajo en la despensa tenemos Ozono a las 4 de la tarde para 100 abuelos del municipio de Soacha. Y el viernes y sábado estrenamos una obra que se llama El ensayo, los actores no trabajan los domingos. Bueno, es para contarles todo eso que estamos haciendo. Vamos ahora sí con el compañero James Gómez y estas hermosas melodías. Todos los que quieran llevar a su casa para un cumpleaños, para hacerlo diferente, para partir el bizcocho de otra manera, para todo esto, James lo invitan y ameniza con estas hermosas melodías y el violín, ¿sí, verdad? El violín. También da clases, obviamente, a domicilio. Así que pues se pueden contactar ahí con James Gómez. Dale, compañero.
Buenas noches. Buenas ¿Se noches. escucha bien? Sí, señor. Gracias por acompañarnos. Quiero darle un saludo a Héctor Escamilla y a Gisela Lozano y a las personas que trabajan con ellos en Contrabajo. Es la única organización que está ejecutando proyectos aquí en la localidad, porque los otros compañeros que habían antes, como Leonidas Mosquera, Jaime Martínez, los compañeros del Centro Experimental Juvenil. Entonces, gracias a los compañeros de Contrabajo, nosotros sabemos lo difícil que es escribir proyectos y contratarlos. Muchas gracias. Y pues quiero saludar a don Luis Ortiz, que está acompañándonos, a Luis Camargo, a Noel, que ya llegó ahí también. Bueno, Luis Olrael, ese es el seudónimo que él utiliza. Y aquí en la mesa, pues a Alberto Sánchez, a Raúl Arias, bueno, su seudónimo es Raúl Arenas, Jonathan, José Soche, y mi nombre es Luis Alberto González, para quienes no me conocen. Llevo también ya varios años aquí vinculado a la localidad, en el área de literatura. Voy a leer unos poemas, todos mis poemas son muy cortos. Aquí hay compañeros que pues, son muy buenos para hablar de temas políticos, sociales. No, lo mío es una poesía más intimista, más de emociones y de sentimientos y de a veces angustias existenciales. Entonces, el primer poema se llama Caminante Nocturno y dice así: en el colmo de la insensatez recorrí la ciudad a la medianoche y yendo por calles gélidas, tenebrosas y desoladas, también contemplé bellas estrellas fugaces que desde el firmamento iluminaron mi camino. El siguiente poema se llama Literatura. Tú eres mi satisfacción, literatura. Tú haces más plácidos mis días y yo te necesito para no desfallecer. Ruego a ti, amada literatura, que siempre me concedas tu divina compañía. El siguiente se llama Dudosa Confianza. Mi fe en Dios, en la vida y en la gente está edificada sobre la arena de la fragilidad. Yo desearía que fuese enorme y sólida, pero mi fe es como una rosa soportando un vendaval. A pesar de ser tan débil, mi escasa fe resiste y se nutre para sobrevivir con desesperados rezos que yo proclamo al cielo en horas de soledad, tristeza y silencio. El siguiente se titula Ella. Deseo hallarla, pero solo en extrañas ensoñaciones la puedo vislumbrar. Y no tengo la potestad de escribir su nombre. Es un inmenso secreto. Y sin embargo, aparece escrito en el suelo de la prisión del desamor, donde estaré recluido hasta que ella retorne a mi vida y me entregue el indulto del afecto y la libertad de su presencia. El siguiente se llama Angustia y Esperanza. Llegan a mi melancólico entorno la frustración y la rabia, acompañadas por el engaño. Y la única contra para tan pavorosa invasión es beber vino, porque este sublime elixir me hace dormir y es como morir. La grotesca realidad deja de lastimar mi alma, aunque volverá a derrumbarme en patética repetición, que solo finalizará cuando mi existir alcance el inevitable epílogo. Mi cuerpo se convierta en un cúmulo de ceniza y mi espíritu regrese al divino regazo que le dio origen. El siguiente se llama Insomnio. Un relámpago me despierta y la madrugada transcurre con una tediosa lentitud.
y mientras estoy oyendo la letanía de la lluvia, me voy transfigurando, de hombre a espectro, desamparado por el arcángel del sueño y torturado por el demonio del desvelo. El siguiente se llama Desajuste. Dice: mi llave ya no abre la cerradura de mi puerta. Mi reloj se ha detenido y solo marca un número: 666. Las páginas de mis libros se han borrado. Hay algo que no está bien en mi vida. Es menester reparar mi buena suerte. El siguiente se llama Pasión. Un beso que se convierte en mordisco. Un abrazo que es preludio de una suave penetración. Un placentero instante que se repite pero es único. La pasión sexual es muy fugaz, pero cuando termina, nos ilumina la hoguera del orgasmo. Y como nos decían que este proyecto, dentro de sus temáticas, estaba enfocado en lo del agua, pues escribí aquí algo relacionado con el agua. Dice así: la tierra está colmada de agua, surge de sus entrañas y fluye por los continentes, y entre ellos hay muchísima más agua que poéticamente llamamos el mar. Este planeta debería llevar por nombre agua, porque quienes lo habitamos, sin ella no podríamos vivir. La vida no es patrimonio de la madre tierra, también la poseen la madrina agua y el padrino viento, y nosotros somos los monarcas de un reino trinitario, edificado sobre la ancestral tierra, nutrido por la bendita agua y santificado por el sagrado fuego. Muchas gracias. Ya para terminar entonces esta lectura de poemas, el último se llama Hombre de Letras. Dice así: dediqué mi vida al arte de las letras y recorrí un sendero poético que desembocó en un túnel narrativo. Pretendí ser un autor magistral, pero tuve que conformarme con triunfos ocasionales y poco a poco quedé anclado en el fango del anonimato. Persistí y seguí batallando, durmiendo en el que a veces brilló la luz de un premio literario. Y ahora, en medio del atribulado presente, las letras continúan ayudándome a soportar mi azaroso destino, evitando que yo acabe perdido en el laberinto del desencanto. Y siempre que estoy escribiendo, aunque no esté viendo mi rostro en un espejo, sé que en mis labios aparece una sonrisa, porque por fin la felicidad está conmigo. Muchas gracias.
gracias Héctor y al colectivo y al grupo de equipo de Contrabajo por esta invitación y a ir a Secretaría de Cultura. Secretaría de Cultura, que son la misma institución pero con pláticas diferentes. Bueno, hay una, pues, digamos, una tendencia, digamos que me estoy arriesgando acá, a una cosa que se llama el slam poético, ¿sí? Que en diferentes ya espacios están experimentando, porque la palabra también, ustedes ya sabían que pues, siempre va acompañada de la música. Y pues, gracias por el performance que se está haciendo acá, ¿sí? Y que de otra forma pues ayuda mucho como a amenizar, porque imagínense uno leyendo, uno empieza a ver caras que se cabecean y que pues a veces no queremos eso, porque la lectura es muy íntima, eso es el autor con uno mismo, ¿sí? Entonces eso es un diálogo interno y acá nosotros nos atrevemos a leerles cosas que nos pasan, que desde la inspiración, desde las emociones, desde adentro, pues como que nos ayuda como a expresarles también este sentipensar de lo que nosotros hacemos. Entonces voy a hacer este ejercicio acá con ustedes, espero que sea interesante. Este instrumento musical se llama ocarina, es un instrumento ancestral de los indígenas que utilizaban ellos para comunicarse con los dioses de la naturaleza. Entonces yo comienzo pues con un sonidito, pues porque digamos a mí siempre me gustó mucho los sonidos de la naturaleza, y que de otra forma mi papá fue campesino y como que cuando nos llevaba al parque con sus pajaritos, y él tuvo un detalle cuando yo era niño que me regaló nunca supe que se llamaba ocarina, sino ya de grande, porque todo me le regaló, era como que la expresión afectiva de mi papá, y ya él nunca me dijo, oiga, eso es una ocarina, sí, ¿no? Mi papá por ejemplo tocaba el serrucho, como el maestro James, él tocaba el serrucho y con una puntilla, y eso no te recuerdo mucho de él. James toca el violín. Sí. Entonces, bueno. La tiza y el tablero. Dice Irene Vallejo, los muros no nos salvan, su única función es proteger los miedos, dibujan una línea imaginaria entre nosotros y los otros, la civilización y la presunta barbarie. La tiza fue la ilustrada del escenario verde del Simón Bolívar y del tablado negro del Camilo Torres. Recuerdo el sonido aullador y contrapunteo cuando se arrastraban entre números y letras, su danza de garabatos. Iba dejando recuerdos, fórmulas y trazos, para comprender la química de la naturaleza, para comprender las fechas de héroes y villanos, para comprender el vocabulario del diccionario, para comprender que hay reinos y estados de la materia, para comprender la geografía, la urbanidad, el do, re, mi, fa, sol, la, si, para comprender las pirámides de las clases sociales y de los pisos térmicos, para comprender que somos ignorantes y que la guerra entre los chapetones y criollos, para comprender que sí existe el mal, la felicidad y los milagros, para comprender que las preguntas son necesarias, pero nunca se acaban, para comprender que hay apellidos, jerarquías y departamentos en un mapa, para comprender que las respuestas cambian, que los valores no se explican, que el entusiasmo está adentro, que hay un capitalismo que manda, que el Padre Nuestro es revolucionario, que podemos detener el derrame de sangre del prójimo, que el humor no está en el tablero, que hay palabras agudas, graves, esdrújulas,
y las del inglés, y que la golosa se puede hacer en el piso con la tiza, y que la tiza fue primero que el cuaderno y la cartilla. Yo a veces tengo problemas de sueño. Entonces, como uno tiene problemas de sueño, tiene que utilizar las herramientas que uno ve como en nuestro medio. Y este gong, pues genera unas vibraciones que son como interesantes. Los que creen en los chakras o puntos de energía, lo que ayuda mucho es a armonizar, a limpiar. Entonces, simplemente quiero comenzar con el segundo de los poemas con esta inspiración. Sueños dormidos. Los sueños me despiertan en la noche porque los veo mejor en la oscuridad. Los sueños los olvido debido a las exageraciones que me encogen. Soy un santo dormilón, pero hay muchos en el mundo. Hay corresponsables en los 5 continentes. Se dice que duerme 5 o 4 horas, sueña poco, come poco y nada de nada. Si el soñar fuera un oficio, tendríamos legiones, el voluntariado sería una vocación, se provocarían guerras, la cama sería el puesto de trabajo y el estrés ya no sería una enfermedad laboral, pero el insomnio sería el cataclismo sin salida. El sueño tiene una llave que nos desaparece, que nos arrastra en un laberinto, donde palpitamos para encontrar miserias y aventuras, donde nos revolcamos en una terraza de tela multicolor claro, a la espera de ringtone que está en la almohada, que nos recuerda abrir los ojos y silenciar el sueño dormido. En la última trasnochada me agitaron tanto que naufragué en la cama. Asusté a la mujer que estaba a mi lado y mis latidos se asentaron en plena vigilia, recordando que vivo en un barrio con perros mutantes, vendedores de murmullos y motores que rugen sus caballos de fuerza. Sueños dormidos que me muestran un espejo oscuro. Vamos a conquistar el deleite de navegar en el confuso cosmos del silencio. Dejo el parpadeo haga su trabajo. Muéstrame la tierra incógnita, donde se olvida y se pretende la llama de la vida. Sueño, no me desampares, abrázame, no me asustes, arrúllame para resucitar en la sinfonía de la primavera. Y el último, que es la armónica. Sabes que no he trabajado, entonces bien. Listo. El canto del miedo. La anestesia de las mañanas no es la almohada, ni el café, ni el chocolate. La anestesia de la mañana se llama TV Noticias, redes matutinas, o mejor aún, te vendo un miedo gratis, solo un miedo. Miro a mi alrededor y veo cadenas de miedo que van creciendo por mis venas, mi corazón y mis paredes. Pero recuerdo que el mundo terráqueo venimos a ser bienaventurados, a tomarse un vinito, a comer, a soñar, a cantar, a bailar, a conversar, a hacer el amor. Y luego a descansar en paz después de muchos años. Pero tener miedo, todos los días nos venden miedos al fracaso. Ahora todos quieren ser esclavos de la falsa seguridad. ¿A dónde queda la confianza?
este aliento de creer que hay manos que abrazan, puentes sobre el abismo, el eco que responde su calma. Nos venden miedo, miedo, miedo. Piensa un momento qué exageraciones escuchas y te hacen sonrojar. Sí, yo tampoco he logrado contar las mentiras ni los miedos que nos venden. Gracias. Bueno, muchas gracias a los compañeros. Ahora sigue Noel Ospina, que también hace parte de la gran gama de recordar que estamos en el 17º Festival de las Artes Convidarte de la localidad de Tunjuelito y otras localidades invitadas. La próxima velada literaria será el viernes 30 en la Fundación Cultural del Contrabajo, con otros 6 escritores. El domingo 1 de septiembre tendremos nuestro primer festival de danza, acá con 6 grupos de locales, y el 8 de septiembre, próximo 8 días, tendremos el segundo festival de danza. Y como decía Héctor, este año quisimos también trabajar la feria artística y de emprendimiento para aquellos artesanos, compañeros, y también pues integrar todas las áreas. Tendremos teatro, danza, música, la feria literaria guiada por algunos compañeros escritores y la feria también artística, plástica, ¿no? Para que, y nuestra olla comunitaria, desde ya invitados, va a ser el domingo 29 de septiembre, ahí en el parque que queda contiguo a la Fundación Contrabajo. Hacer un evento en un espacio, diga Parque Tunal, es más complicado por todos los trámites y todo lo que realmente los recursos no alcanzan. Entonces quisimos hacerlo allá, en ese rincón, donde vamos a estar convidados todos y donde vamos a estar como tranquilos ahí. Entonces vamos a recibir a Noel Ospina con un fuerte aplauso. Buenas noches. Un agradecimiento para la Fundación Cultural El Contrabajo, que cumple 30 años de actividad artística, y el caso de Héctor, de Gisela, que han llevado durante tanto tiempo la posibilidad de que nosotros, por medio del arte, expresemos nuestros trabajos, ¿no? Un saludo a los compañeros escritores y a los compañeros de la base cultural que hemos compartido mucho tiempo de labores, y más que compartir espectáculos, es un proceso de vida, de tener amigos, de no solamente estar con el oportunismo de un proyecto, sino que hemos departido, y son enseñanzas muy valiosas. Bueno, les voy a hacer un ejercicio narrativo alrededor de mi novela Regreso a Canare, que fue un libro que se publicó en el año 2000, gracias a la Fundación El Contrabajo, la Secretaría de Cultura, precisamente en épocas de pandemia, y son como una especie de fragmentos alrededor de esta novela. La arena se diseminaba en ínfimas partículas alrededor de la carretera. El viejo árbol permanecía incólume. Un hombre se acercaba con una maleta. El sudor lo cundía. Se quitó las gafas y quitó el sudor. Se acercó a un pueblo llamado Canare. Gritó: «¡Buenas! ¿Hay alguien ahí?». Y contestó una señora, Josefa, que era la memoria del pueblo. Una anciana longeva que sería como el testimonio de esas épocas. «Siga, joven, y tómese un guarapo.
No sé por qué se viene a morir en este pueblo olvidado de Dios. Acá no pasa nada sino tragedias. Mi marido, un sargento retirado, fue desaparecido. Y tuve 3 hijos. El primero fue asesinado en un burdel. No fui ni siquiera a su entierro porque me daba vergüenza. Mi hija Matilde se enamoró de un obrero porque le gustaba la forma en que pegaba los ladrillos. Y mi tercer hijo, Jeremías, él se enamoró de la esposa del gamonal del pueblo, Alfaro. Ese muchacho era de los más simpáticos que existían. Las mujeres lo miraban mucho, pero yo decía que esa era una mala mujer. ¿Cómo fue terminar con esa mujer, esa mujerzuela? Y sin embargo, un día estaba departiendo con ella de amantes cuando llegó Alfaro, el gamonal, todo borracho, y él se escapó detrás de la casa, pero le cayeron 2 bastines y lo degollaron prácticamente. Ay, las historias tristes que pasan en este pueblo. Este pueblo no siempre fueron malas noticias. Acá, con el padre Darío Armendía, hicimos una sociedad pujante, construimos una ciudad, echamos pica, asadón, nos esforzamos, pero el maldito gamonal de Alfaro empezó a asesinar a todo aquel que le disputaba su terreno. Mató, quemó familias enteras, todo para adueñarse de sus tierras. Una realidad que pasa siempre en nuestro país. Hay historias tristes. La iglesia estaba en ese costado. La iglesia en un terremoto se cayó y aplastó al sacristán que se encontraba haciendo sus necesidades. Luego, esta iglesia fue reconstruida. El billar de Alfaro quedaba al otro lado. Acá pasan muchas historias, pero si usted se quiere quedar, quédese. El destino lo trajo acá a cumplir una misión. Yo no le voy a poner problema por eso. Horacio, ¿cómo estás, mi pequeño ratón? ¿Te acuerdas cuando estábamos niños y jugábamos en aquellas grutas y ahí observamos a la mujer más linda del pueblo, a Xiomara, la hija de Alfaro? Y nosotros caminábamos por esos campos, por esos cebadales, por esos humedales, junto al molino. ¡Qué tiempos aquellos, mi pequeño Horacio! Tiempos que no se volverán a repetir. Madre, te he traído estas flores marchitas y perdóname no haber hecho nada por ti. Cuando el gamonal quemó la casa en donde moriste con mi hermanita, no pude hacer nada. Y ahora tampoco puedo hacer nada. Cuando trato de tocarte, solo encuentro un puñado de tierra que se deshace entre mis manos. Te he extrañado mucho. Hace 20 años que no venía a este pueblo. Y acá, recuerdo cuando te saqué en llamas a ti y a mi hermanita y arrastré tus cadáveres hasta acá. Como el desgraciado ese nos obligó a tocar con nuestras manos tus cadáveres para que sintiéramos la violencia del desamparo. Y yo me escapé y regresé luego por tus cadáveres y luego me fui del pueblo, pero ahora he vuelto. He vuelto porque yo soy el humo que tiene la vocación purificadora, el humo que se moja con la lluvia, que repta por los pastizales, que sube por los árboles y que crece por las montañas.
volviéndose una masa blancuzca y negra, como fuegos artificiales que se pierden en el aire. Yo soy el humo, la vocación purificadora. Ahora tengo que enfrentar el humo del petróleo, el humo de los asesinos, y no quedará ni una col sobre esta tierra. Se quemará y tomaré la venganza por mis propias manos. Tengo atrapado a Carlos, el profesor. Él está dentro de mí. Le hablaba por las noches, le vociferaba llantos, le decía palabras para que regresara a este pueblo, y ahora que lo traje voy a aprovecharme de su personalidad y voy a ejercer la venganza que nunca pudimos hacer, madre. No te preocupes, que la vocación purificadora regresó. Yo soy Carlos Santana. Soy aquel niño que a los 7 años fui víctima de la violencia, que escapó por una carretera, pero perdí la memoria. Regresé por una intuición, unas voces que me gritaban que debía volver. Pero no sé qué es lo que realmente pasa dentro de mí, por fuera de mí. Tengo unos sueños terribles. Cada noche sueño en unas imágenes, en unos laberintos perdidos, en unos espejos que se rompen, y yo trato de tocar a mis padres que se van escapándose en medio de los cristales y no los encuentro. Y me encuentro terriblemente solo. Sí, son una especie de sombras. Unas sombras que se encuentran desapareciendo y están desvanecidas en el paso de la memoria. Son una especie de mares, de cosas perdidas, de memorias difusas que tratan de huir y tratan de escapar y no pueden. Tengo sueños en donde me encuentro en una piscina ensangrentada y trato de acercarme a lo más profundo del fondo de aquellas aguas, y solo encuentro brazos mutilados, piernas, cabezas de la matanza. No encuentro más, y tengo que recobrar la memoria para que el paso por este pueblo de Canare tenga un valor. Alcibiades era el gallero del pueblo. Tuvo más de 104 años. La gente preguntaba cuál era el secreto de su longevidad. Y él decía que tomar aguardiente cada mañana con una rodajita de limón. Sí, él era un gallero que se enriqueció con los gallos. Un día tomó su mejor gallo, pero se le escapó y se botó el gallo al río. Él se mandó al agua, nadó en medio de remolinos, y más adelante, en una especie de bahía, se encontró desnudo en medio de 15 gallos. Su gallo principal había desaparecido. Tomó esos gallos y los llevó al pueblo e hizo una gran fortuna. Pero Alfaro, el gamonal, él trató de quitarle todas sus tierras, pero quedó sin habla, quedó mudo. Ahí comprendió que no podía ejercer la violencia sobre ese hombre sagrado, porque su vida corría peligro. Sí, hay misterios que rondan el pueblo de Canare. Por ejemplo, las sombras. Hay hombres que caminan, pero que son fantasmas. El caso de Prudencio Cardona. Se fue por un camino y yo le decía: compadre Prudencio, desaparezca. Usted se cayó por un despeñadero hace como 4 años. Y él dijo: ay, verdad, y se desapareció. En este pueblo pasan cosas muy raras. Por ejemplo, había una mujer hermosa, pero tenía la fortuna y el descaro de buscar a los hombres para enamorarlos. Cuando mi compadre Miguel la vio, dijo: sí, es una mujer muy bella, pero se acordó que detrás de la belleza también está el demonio. Como decían por ahí, el diablo es puerco. Y se fue por unos senderos y recordó aquel mito en donde decían que la mejor manera para escapar del demonio
era hacerse en el ganado. Sí, cuando hay una vaca preñada, cuando hay terneros, meterse debajo de las vacas. Y eso fue efectivo, porque la mujer, cuando vio que aquel hombre se fue sobre el ganado, empezó a echar sulfuro por la boca, los cabellos ensortijados salían de sus cuencas, y él salvó su vida. Pero eso no le pasó a mi compadre Jacinto, porque él sí siguió los pasos de esa mujer, y a los 2 días se encontraron sus huesos. Sí, en esta historia de fantasmas que suceden en Canare, le pasó cuando yo trabajé en el hospital del pueblo. Traía un cadáver que lo habían encontrado en el Cerro de la Tuca. Me lo eché al hombro, 17 machetazos tenía. Lo llevé hasta el hospital y lo metí a la morgue. Cerré la puerta y se oían unos lamentos pavorosos. Cuando abrí la puerta no estaban ni los lamentos ni el muerto. Eso sucede en este pueblo. También me puse a jugar cartas con unos ancianos que empezaban sus nombres por F: Federico, Fulgencio y Fabio. Sí, jugamos en el hospital cerca de las 4 de la mañana, jugamos cartas. Me gané hace 3 años. Sí, catástrofes. Eso pasa en el pueblo de Canare, porque es un pueblo de misterios. Por eso hay que tomar el jade, el marfil, las piedras para exorcizar los demonios. Hay que abrazarse con los árboles, con estas flores marchitas, porque hay un espíritu que ronda, un alma que viene a buscar la violencia, un hombre que llegó de una ciudad, pero que tiene 2 personalidades y juró asesinar al Alfaro, al hombre más temible de la región, Alfaro el Gamonal, el más violento de todos, que dicen: maten esos espíritus, incendien al hombre que quiere desafiar mi poder, como sucede en nuestras tierras. El Gamonal, el que todo lo tiene, el que todo lo quiere y que quiere asesinar al que osa enfrentarlo y desafiar su terruño y su territorio. Ese hombre tiene que enfrentar a este espíritu, pero este espíritu es un ser humano, el profesor, que tiene una doble personalidad. Y hay una mujer que desentraña esta historia, Xiomara, la psicóloga, la hija del Gamonal. Se enamoraron de niños, jugaron en los prados, corrieron por los pastos, y los unió Horacio, el pequeño ratón. Se tomaron de la mano y encontraron que solamente el amor podría redimir la violencia, que el perdón tenía que redimir. El asesino tenía que confesar sus crímenes, tenía que decir qué había hecho, tenía que resarcir a las víctimas de la violencia, porque o si no, en Canare los fantasmas seguirían caminando por las calles. Y las víctimas, la pobreza, había que ayudar a la gente a eliminar la pobreza. El amor y la redención es la única cura para que los fantasmas desaparezcan. Y así fue como Xiomara y Carlos, con su amor, lograron cambiar este pueblo. Alfaro se volvió un hombre noble. Parece que no siempre esta historia funciona, pero así fue el regreso a Canare. Ellos se fueron con sus sueños, con sus ilusiones. Josefa quedó mascullando sus recuerdos cerca al gigantesco árbol de la carretera que permanecería perenne por siglos y siglos, dejando un pueblo que cambió su destino, y ese fue Canare. Muchas gracias. Bueno, mil gracias a cada uno de los compañeros presentes y a todos ustedes, a don Alberto, a Raúl, a Jonathan, a Luis Alberto, a José y a Noel Ospina. Y a ustedes por acompañarnos siempre a estos espacios tan importantes en el arte y la cultura, la literatura. Hoy nos han hecho poner una mirada en cada una de sus palabras de diferentes formas, en el cuento, en la poesía, en diferentes líneas que hay de la literatura. Este es el 17º Festival de las Artes Convidarte. No olviden que también vamos a sacar una revista del festival. Por eso a cada uno de ustedes, ahorita pasan por fotografía, por favor, una foto, porque cada uno va a tener una planita con la vida, con la foto de ustedes para hacer la revista, como hicimos hace unos años, y les rogamos que hagan llegar allí al correo del Contrabajo una pequeña sinopsis de su trabajo, de su vida, de su recorrido,
y obviamente sus teléfonos, su correo para que se contacte alguna gente que quiera tener poesía en su casa o también o posiblemente para que les publiquen. Muchas cosas pueden suceder. Así pues que ahorita pasamos por la parte de fotografía. A ustedes, a todas, a todos. Resulta que aquí hoy tenemos no es ningún infiltrado, no, un cumpleañero, y nos toca cantarle el Happy Birthday, porque además es un amigo nuestro del alma, que viene con nosotros hace 30 años, con el contrabajo, con todas las cosas que hemos hecho a partir del teatro, la danza, la música. Así pues que, ¿será que hay posibilidad de pronto de una nota por el lado de...? Bueno, así que Luis Alberto González, muchas gracias por acompañarnos hoy en el día de su cumpleaños. Que cumpla este año y 1000 años más, muchos años, y claro, con mucha salud, con mucha alegría, muchos versos como los que hoy nos hicieron. ¿Qué versos? Todos estuvieron muy bien. Luis Alberto, mil gracias por su amistad, la amistad al contrabajo, pero la amistad a cada uno de ustedes. Casi la mayoría de ustedes están muy ligados al contrabajo. Hace muchos años, 30 años que llegamos aquí a la localidad de Tunjuelito. A todos ustedes agradecerles, no nombro ninguno porque todos son amigos. Entonces vamos con compañero James, a ver si nos puede acompañar, y todos vamos a cantarle a Luis Alberto, todos vamos a cantarle a Luis Alberto el feliz cumpleaños. El feliz cumpleaños hay muchas formas, está en inglés, está en español, hay muchas. Ahora un poquito escuchamos también el cumpleaños venezolano, hay una cantidad de, pero entonces vamos a ver por qué lado, el Happy Birthday sí, el cumpleaños feliz, sí, que es más en español. ¿Listo? De verdad, nuestra amistad por siempre, la amistad de ustedes, la amistad nuestra por siempre, a Luis Alberto González. Muchas gracias. No le preguntamos cuántos, porque Luis Alberto muy joven y quedan muchos años para seguir escribiendo. Y a veces la vejez se lleva en el corazón. Ah, claro, vieja la cédula. ¿La de irnos, maestro? Bueno, la de irnos. Mientras, si quiere, van pasando por fotografía, por favor. ¿Vale?